Era mi cumpleaños número 32 y había pasado toda la semana preparando la cena perfecta. Las enchiladas rojas estaban listas, el mole olía a gloria y hasta había hecho mi postre favorito, 3 leches. La mesa estaba puesta con nuestros platos buenos, esos que solo usábamos en ocasiones especiales. Había limpiado la casa de arriba abajo, arreglado las flores del jardín y hasta me había comprado un vestido nuevo, color azul marino, que me hacía sentir hermosa y especial. Rodrigo llegó del trabajo más tarde de lo usual. Lo vi entrar por la puerta con esa sonrisa que tanto me enamoró hace 8 años, pero algo en sus ojos se veía diferente, distante. Había una tensión en sus hombros que no había notado antes, y su mirada evitaba la mía más de lo normal. «Feliz cumpleaños, mi amor», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. Su aliento olía a menta, como si hubiera estado masticando chicle nerviosamente. Me extrañó porque Rodrigo nunca masticaba chicle. «Gracias, amor. ¿Cómo estuvo tu día?», le pregunté, tratando de sonar casual mientras terminaba de calentar las enchiladas. «Muy pesado. Muchas juntas. Ya sabes cómo es esto». Se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua. «Pero ya estoy aquí contigo, que es lo importante». Justo cuando íbamos a sentarnos a cenar, su teléfono sonó. Vi cómo cambió su expresión completamente. Sus ojos se agrandaron y su piel se puso pálida. «Ha llegado mi abuela», gritó de repente con una urgencia que me asustó. «Tengo que irme, Sofía, es una emergencia». «¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó?», traté de preguntarle, pero él ya estaba tomando las llaves del auto. «Te explico después, amor, es muy grave. No puedo esperar». Me dio otro beso rápido y se dirigió hacia la puerta. «Rodrigo, espera, al menos dime qué hospital», le grité, pero él ya había salido, y así nomás, sin más explicación, se fue. Me dejó ahí parada, con el vestido nuevo que me había comprado especialmente para la ocasión, viendo cómo se alejaba su coche por la ventana. Las enchiladas se estaban enfriando en la mesa, el mole se había formado una capa espesa en la superficie, y el pastel de 3 leches me miraba desde el refrigerador como un testigo mudo de mi soledad. La casa se quedó en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, y mi corazón latiendo cada vez más fuerte de la rabia. Apagué la estufa, cubrí la comida con papel aluminio, y me senté en el sofá a esperar. Esperé 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Esa noche no pude dormir. Rodrigo llegó hasta las 3 de la madrugada, oliendo a perfume que no era el mío. Un perfume dulce, floral, completamente diferente al que yo usaba. Fingí estar dormida cuando se metió a la cama, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Escuché cómo se quitaba la ropa en el baño, cómo se lavaba las manos más tiempo del necesario, cómo se cepillaba los dientes con una meticulosidad que no era normal en él. ¿Su abuela? ¿En serio? La señora Esperanza vivía en Guadalajara y tenía 85 años. Si hubiera pasado algo grave, me habría llamado su mamá, doña Carmen. Siempre había sido así en su familia. Cualquier emergencia, la primera en enterarse era doña Carmen, y ella se encargaba de avisar a todos. Además, ¿por qué llegaba oliendo a perfume de mujer? ¿Por qué no me había llamado en toda la noche para contarme cómo estaba su abuela? Al día siguiente, Rodrigo actuó como si nada hubiera pasado. Me preparó café y me dio los buenos días como siempre, pero yo ya no era la misma Sofía de antes. Había algo en mi interior que se había despertado, una sospecha que crecía como una planta venenosa. «¿Cómo está tu abuela?», le pregunté, tratando de sonar casual mientras desayunábamos. «Ah, sí, ya está mejor. Fue un susto nada más», respondió sin mirarme a los ojos, concentrado en su celular. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, escribiendo mensajes que no podía ver. «¿Qué le pasó exactamente?», insistí. «Se cayó en el baño, pero ya está bien, no fue nada grave». Seguía sin mirarme, y ahora había empezado a tamborilear con los dedos sobre la mesa, un tic nervioso que tenía desde que lo conocía. «¿En qué hospital está?». «No está en el hospital. La llevaron a su casa después de revisarla». Finalmente me miró, pero solo por un segundo. «¿Por qué tantas preguntas, Sofía?». «Porque me preocupa, Rodrigo. Es mi abuela política también». «Ya te dije que está bien. No te preocupes». Ese día decidí que las cosas iban a cambiar. Si Rodrigo quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se hacía realmente. Pero primero necesitaba estar segura de lo que estaba pensando. No podía acusar a mi esposo de 8 años de infidelidad,
basándome solo en un perfume y un comportamiento extraño. Llamé a mi comadre Patricia, que trabajaba en una agencia de detectives privados. Patricia y yo habíamos sido amigas desde la secundaria y sabía que podía confiar en ella completamente. «Patricia, necesito verte. Es urgente», le dije por teléfono. «¿Qué pasó, comadre? Te oigo preocupada. Creo que Rodrigo me está engañando». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Patricia nunca había sido fan de Rodrigo, pero siempre había respetado mi matrimonio. «¿Dónde quieres que nos veamos?» Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Le conté todo lo que había pasado, desde mi cumpleaños hasta la actitud extraña de Rodrigo esa mañana. «Sofía, antes de hacer cualquier cosa, necesitas pruebas. Los hombres como tu marido siempre dejan rastros», me dijo Patricia, tomando mi mano por encima de la mesa. «¿Qué tipo de rastros? ¿Recibos? ¿Mensajes? ¿Cambios en su rutina? ¿Gastos inexplicables? Si realmente te está engañando, va a haber evidencia». Me enseñó técnicas básicas de investigación, cómo revisar sus cosas sin que se diera cuenta, qué buscar en sus bolsillos, cómo revisar el historial de su teléfono cuando se bañara. Me sentía como una espía, pero también me sentía empoderada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando control de mi vida. Los siguientes días me dediqué a investigar. Encontré recibos de restaurantes caros en fechas que él decía estar trabajando hasta tarde, cenas en lugares románticos que nunca había visitado conmigo, mensajes borrados en su teléfono que solo pude recuperar parcialmente, y lo más importante, una factura de un hotel en Polanco, de una noche que él había dicho estar en una junta de trabajo en Querétaro. Pero lo que más me dolió fue encontrar una foto en su cartera, una mujer joven, rubia, con una sonrisa perfecta y ojos verdes. Atrás tenía escrito con tinta azul: «Para mi amor, con cariño, Valeria». La foto estaba gastada en los bordes, como si la hubiera estado viendo mucho tiempo. Mi mundo se desplomó. 8 años de matrimonio, y resulta que mi esposo tenía otra vida. 8 años de confiar en él, de creer en sus palabras, de construir un futuro juntos. Pero en lugar de llorar, sentí algo que nunca había experimentado, una sed de venganza que me llenaba de energía. No era solo rabia, era algo más profundo. Era la necesidad de justicia, de que pagara por lo que me había hecho. Decidí que la venganza tenía que ser inteligente. No quería gritos ni dramas baratos. Quería que Rodrigo sintiera exactamente lo que me había hecho sentir a mí: traición, humillación y dolor, pero multiplicado por 10. Primero necesitaba conocer a Valeria. Contraté a un detective privado recomendado por Patricia. El licenciado Morales era un hombre serio, profesional, que me inspiraba confianza. Le mostré la foto y los recibos, y en una semana tenía toda la información que necesitaba. Valeria Ramírez, arquitecta de 28 años, soltera, sin hijos. Trabajaba en una empresa de construcción en Santa Fe. Vivía sola en un departamento en la Roma Norte. Hacía yoga los martes y jueves. Iba al gimnasio los lunes, miércoles y viernes. Compraba en el mismo supermercado todos los sábados por la mañana. Resultó que había estado saliendo con Rodrigo durante casi un año. Según las fotografías que el detective había tomado, se veían como una pareja normal. Iban a cenar, al cine, a caminar por el parque. Rodrigo la trataba como me había tratado a mí cuando éramos novios, con cariño, atención, regalos. Pero lo más interesante era que Valeria aparentemente no sabía que Rodrigo estaba casado. En las fotos se veía relajada, feliz, enamorada. No había nada furtivo en su comportamiento. Eso significaba que ella también era una víctima de las mentiras de Rodrigo. Mi plan era sencillo pero efectivo. Iba a organizar una fiesta sorpresa para Rodrigo, invitando a toda su familia, amigos del trabajo y, por supuesto, a Valeria. Ella creería que era una invitación de parte de él, y él no tendría manera de explicar la situación sin quedar como el mentiroso que era. Pero eso era solo el principio. Tenía algo mucho más grande en mente. Quería que su humillación fuera completa, que toda la gente que lo conocía supiera exactamente qué tipo de hombre era. Empecé a actuar como la esposa perfecta. Le preparaba sus comidas favoritas, le planchaba las camisas y hasta le compraba regalitos sin ocasión especial. Rodrigo estaba confundido pero contento. Probablemente pensaba que había ganado puntos de esposo del año después de abandonarme en mi cumpleaños.
¿Qué te pasa últimamente? Estás muy cariñosa, me dijo una noche mientras cenábamos tacos que había hecho especialmente para él. Solo quiero que sepas cuánto te amo, le respondí con mi mejor sonrisa, mientras por dentro planeaba su destrucción. Te amo también, mi vida. Eres la mejor esposa del mundo. Mentiroso. Cada palabra que salía de su boca era una mentira más. Pero yo seguía sonriendo, seguía cocinando, seguía siendo la Sofía perfecta que él creía que era. Por dentro, estaba planeando cada detalle de su caída. Había abierto una cuenta bancaria secreta donde estaba guardando dinero poco a poco. También había empezado a copiar todos los documentos importantes, escrituras de la casa, papeles del coche, estados de cuenta, pólizas de seguro. Si esto se ponía legal, yo iba a estar preparada. Mi hermana Claudia me ayudaba sin hacer preguntas. Ella nunca había soportado a Rodrigo, y ahora entendía por qué. Había algo en él que siempre le había dado mala espina. Ese hombre siempre me dio mala espina, me decía mientras me ayudaba a sacar copias de documentos. Pero tú lo defendías tanto que preferí quedarme callada. ¿Qué era lo que no te gustaba de él? Era demasiado encantador. Los hombres realmente buenos no necesitan esforzarse tanto por caer bien. Rodrigo siempre parecía estar actuando. Tenía razón. Rodrigo siempre había sido el yerno perfecto, el esposo perfecto para las fotos, el hombre que todas mis amigas envidiaban. Pero ahora que lo pensaba, nunca había sido genuino. Siempre había algo calculado en sus gestos, en sus palabras. Decidí conocer a Valeria personalmente. Me inscribí en el mismo curso de yoga que ella tomaba los martes y jueves. El estudio estaba en La Condesa, no muy lejos de donde vivía. Era un lugar pequeño, íntimo, perfecto para entablar conversaciones casuales. La primera vez que la vi en persona, me sorprendió lo bonita que era. En las fotos se veía bien, pero en persona tenía una luz especial. Era alta, delgada, con una sonrisa genuina y movimientos gráciles. Entendí por qué Rodrigo se había fijado en ella, pero también me di cuenta de que era más ingenua de lo que pensaba. «Disculpa, ¿no eres Valeria?», le pregunté después de una clase particularmente intensa. «Sí, ¿nos conocemos?», me respondió, secándose el sudor con una toalla rosa. «Creo que trabajas con un amigo de mi familia, Rodrigo Mendoza. Siempre habla muy bien de ti». Vi cómo se le iluminaba la cara al escuchar su nombre. Sus ojos se llenaron de una luz especial, como si acabara de mencionar a su actor favorito. «Ay, sí, Rodrigo es increíble. Es el hombre más maravilloso que he conocido», me confesó como si fuéramos amigas de toda la vida. Cada palabra era como un puñal en mi pecho, pero mantuve la sonrisa. Necesitaba más información, y Valeria parecía dispuesta a compartir. «¿Llevan mucho tiempo juntos?». «Casi un año. Él dice que está esperando el momento perfecto para pedirme matrimonio». Se ruborizó como una adolescente. Nunca había sentido algo así por alguien. Casi me río ahí mismo. ¿Matrimonio? ¿En serio le había dicho eso? ¿Cómo pensaba casarse con ella si ya estaba casado conmigo? ¿Y qué hace él? ¿En qué trabaja? Es consultor en una empresa de tecnología. Viaja mucho por trabajo, pero siempre encuentra tiempo para mí. Suspiró como si estuviera en una película romántica. Es tan dedicado, tan trabajador. Dice que quiere darme la mejor vida posible. La mejor vida posible. Con mi dinero, obviamente. Porque yo era la que pagaba la mitad de todos los gastos de la casa. La que había puesto el enganche del coche. La que tenía el trabajo estable mientras él hacía sus consultorías misteriosas. Suena como un hombre maravilloso, le dije fingiendo admiración. Lo es. A veces siento que es demasiado bueno para ser verdad, ¿sabes? Tan perfecto, tan atento. Si supieras, pensé, si supieras que ese hombre perfecto tiene una esposa en casa que le lava la ropa, le cocina y le da dinero para sus citas contigo. Durante las siguientes semanas me hice amiga de Valeria. Era imposible no apreciarla. Era genuina, trabajadora, inteligente. Hablaba de sus proyectos de arquitectura con pasión, de sus viajes, de sus sueños. Era exactamente el tipo de mujer que yo habría elegido como amiga si la hubiera conocido en otras circunstancias. Y eso hacía que todo fuera aún más doloroso. Rodrigo no solo me había traicionado a mí, sino que estaba lastimando a una mujer buena, una mujer que no merecía ser parte de sus mentiras. Decidí que era hora de empezar a mover mis fichas. Le dije a Rodrigo que quería organizar una fiesta sorpresa para su cumpleaños, que sería en 2 semanas.
No quiero nada grande, amor. Ya sabes que no me gustan las fiestas, me dijo sin levantar la vista de su teléfono. Por eso mismo será perfecto. Solo familia cercana y algunos amigos del trabajo. Algo íntimo. Le brillaron los ojos. Creyó que había ganado puntos de esposo perfecto. Probablemente pensaba que había logrado convencerme de que era el hombre maravilloso que fingía ser. ¿Estás segura? No quiero que te molestes. Para nada. Será divertido. Además, hace tiempo que no vemos a tu familia. Mientras tanto, seguía juntándome con Valeria en el yoga. Nuestra amistad se había vuelto genuina, lo cual hacía que mentirle fuera cada vez más difícil. Pero necesitaba hacerlo. Por ella, por mí, por todas las mujeres que podrían caer en las redes de Rodrigo en el futuro. Oye, Valeria, estoy organizando una fiesta sorpresa para mi amigo Rodrigo y me encantaría que fueras. Le dije después de una clase. ¿De verdad? Me encantaría ir. Pero, ¿no será raro que esté ahí su esposa? ¿Su esposa? Fingí sorpresa, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Rodrigo no está casado, Valeria. ¿Cómo que no? Él me ha hablado mucho de su esposa Sofía. Hasta me ha enseñado fotos. Mi sangre se heló. ¿Le había enseñado fotos mías? ¿Qué clase de juego enfermo estaba jugando? ¿Para qué le había hablado de mí si supuestamente estaba soltero? Debe ser una confusión, logré decir. Quizás se refería a su exesposa. No, habla de ella en presente. Dice que es contadora, que viven juntos en Satélite. Hasta sabe que le gustan las plantas y que hace yoga. Todo mi mundo se tambaleó. Rodrigo no solo me estaba engañando, sino que había estado hablando de mí con su amante. ¿Por qué? ¿Era algún tipo de fetiche enfermo? ¿Le gustaba el riesgo de mezclar sus dos vidas? Valeria, creo que hay algo que no sabes sobre Rodrigo. ¿Qué quieres decir? Quizás deberíamos hablar en privado. ¿Tienes tiempo para un café? Fuimos a la cafetería de la esquina. Valeria se veía nerviosa, como si supiera que algo malo estaba a punto de pasar. Rodrigo Mendoza es mi esposo, le dije sin rodeos. Creí que se iba a desmayar. Se quedó blanca como papel, con los ojos abiertos como platos. ¿Qué? ¿Cómo que es tu esposo? Llevamos casados 8 años. Vivo con él en la casa de Satélite, la que tiene el jardín con rosas rojas, la misma casa de la que él te ha hablado. Pero él me dijo que estaba divorciado, que su ex esposa se había ido a vivir a Estados Unidos. Le mostré mi anillo de matrimonio y unas fotos nuestras de la boda, de nuestros aniversarios, de nuestras vacaciones. Valeria empezó a llorar. Soy una idiota, una completa idiota. No, Valeria, las dos somos víctimas aquí, pero podemos hacer algo al respecto. ¿Qué quieres decir? Quiero que me ayudes a darle una lección que nunca va a olvidar. Al principio se resistió. Decía que no quería ser parte de ningún drama, que solo quería desaparecer y olvidar que Rodrigo había existido. Pero cuando le conté todo lo que había descubierto, se puso furiosa. ¿Hace cuánto tiempo que sospechas?, me preguntó. Desde mi cumpleaños. Me abandonó para estar contigo. ¿Tu cumpleaños? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El 15 de marzo. Pero si ese día estuvimos juntos. Me dijo que había tenido una emergencia familiar, que su abuela estaba en el hospital. Su abuela murió hace 3 años, Valeria. La vi procesando la información. Su cara pasó por todas las emociones. Sorpresa, dolor, rabia, humillación. ¿Qué más me ha mentido? Eso es lo que vamos a averiguar. Resultó que Rodrigo le había pedido dinero prestado varias veces, diciéndole que era para emergencias familiares. Su mamá supuestamente necesitaba operarse. Su hermano había perdido el trabajo. Su papá tenía deudas. ¿Cuánto te ha pedido?, le pregunté. Como 50,000 pesos en total. Mi marido no solo era un mentiroso y un infiel, sino también un estafador. Estaba usando el dinero de Valeria para financiar nuestra vida juntos, para pagar las cenas románticas que tenía conmigo, para comprar los regalos que me daba. ¿Tienes comprobantes de que le prestaste ese dinero? Sí, siempre le transferí por el banco. Tengo todos los movimientos. Perfecto, eso nos va a servir. Valeria y yo nos volvimos aliadas. Ella me contó que Rodrigo le había prometido que pronto dejaría su trabajo para poner un negocio juntos, con el dinero que ella le había prestado. Claro, me dijo que necesitaba tiempo para arreglar unos asuntos legales con su exesposa, que por eso no podíamos aparecer juntos en público todavía. ¿Y tú le creíste? Es que era tan convincente. Me decía que me amaba,
que yo era el amor de su vida, que nunca había sentido nada igual, las mismas palabras que me había dicho a mí cuando éramos novios, el mismo guión, las mismas mentiras. Rodrigo era un actor profesional. ¿Sabes qué me dijo el día que nos conocimos? Le conté que nunca había creído en el amor hasta que me vio, que yo era la mujer de sus sueños. A mí me dijo exactamente lo mismo. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud de su traición. No era solo que nos hubiera engañado, sino que había usado las mismas palabras, los mismos gestos, los mismos trucos con las dos. La fiesta sorpresa sigue en pie, decidí, pero ahora con un plan mucho más elaborado. ¿Qué tienes en mente? Tú vas a llegar como si fueras una compañera de trabajo que trae un regalo especial. Yo voy a actuar como si no te conociera, y cuando sea el momento perfecto, vamos a desenmascararlo delante de toda su familia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Más segura que nunca. Rodrigo nos ha mentido a las dos. Es hora de que pague las consecuencias. Pero además teníamos un as bajo la manga. Valeria había estado grabando algunas de sus conversaciones telefónicas con Rodrigo en su celular. Tenía pruebas de todas sus mentiras, de sus promesas de matrimonio, de sus excusas por no poder verla ciertos días. ¿Por qué grabaste las conversaciones?, le pregunté. Al principio era porque me gustaba escuchar su voz cuando no estaba conmigo, pero después empecé a notar inconsistencias en sus historias. Algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Las mujeres tenemos un sexto sentido para estas cosas. Valeria había estado siguiendo su instinto sin saberlo. La semana antes de la fiesta fue intensa. Rodrigo estaba nervioso, aunque trataba de disimularlo. Seguramente estaba pensando en cómo explicarle a Valeria que no podía verla ese día. ¿Estás segura de que quieres hacer la fiesta?, me preguntó por enésima vez. Claro que sí. Va a ser perfecta. ¿A quién invitaste? A tu familia, a algunos amigos del trabajo, a mi hermana. Nada del otro mundo. ¿Qué amigos del trabajo? Los de siempre. Roberto, María, Valeria. Vi cómo se le tensaron los músculos del cuello al escuchar el nombre de Valeria. ¿Valeria? ¿Qué Valeria? Valeria de tu oficina. ¿No la conoces? No, no conozco a ninguna Valeria. Qué raro, porque ella dice que trabajan muy de cerca. Debe ser una confusión. Amor. Pero ya era demasiado tarde. Su reacción me había confirmado todo lo que necesitaba saber. Contraté un servicio de catering y decoré la casa con globos y serpentinas doradas. Invité a sus padres, a su hermano, a sus amigos del trabajo reales y, por supuesto, a mi familia. Quería que hubiera suficientes testigos para que la humillación fuera completa. Valeria y yo ensayamos nuestro plan varias veces. Ella llegaría una hora después de que empezara la fiesta, cuando ya estuviera todo el mundo presente. Actuaría como si no me conociera, como si fuera una compañera de trabajo cualquiera. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó el día antes. Más segura que nunca. Rodrigo nos ha mentido a las dos. Es hora de que pague las consecuencias. Pero lo que ninguna de las dos sabíamos era que Rodrigo tenía sus propios planes para esa noche. Había estado planeando una salida de emergencia, una excusa para desaparecer antes de que las cosas se pusieran feas. El día llegó. Rodrigo salió temprano, diciendo que iba a jugar fútbol con sus amigos. Era la excusa perfecta para que yo terminara de organizar todo, pero también era su oportunidad para verse con Valeria y explicarle que no podía verla esa noche. A las 7 de la noche, los invitados empezaron a llegar. La casa se llenó de gente, música y risas. Todos preguntaban dónde estaba Rodrigo. No se preocupen, ya viene en camino, les decía yo, sirviendo botanas y bebidas. Doña Carmen había traído su famoso guacamole, mi hermana había hecho agua de horchata, y don Roberto había llegado con cervezas suficientes para todo el barrio. El ambiente era festivo, familiar, exactamente como había planeado. A las 8 le mandé un mensaje a Rodrigo. Amor, ¿puedes venir a la casa? Creo que se rompió una tubería en la cocina y necesito tu ayuda. Llegó corriendo, preocupado. Al abrir la puerta, todos gritaron: ¡sorpresa! Rodrigo se quedó paralizado. Su cara pasó por todas las emociones: sorpresa, alegría, nerviosismo y finalmente, pánico cuando vio a algunos de sus compañeros de trabajo reales. No puedo creer que hayan hecho esto, dijo, tratando de sonar emocionado. Solo quería que supieras lo mucho que te amo, le dije, dándole un beso en la mejilla.
Eres la mejor esposa del mundo, respondió, pero su voz sonaba tensa. Durante la primera hora, todo fue normal. Rodrigo estaba tenso, pero nadie más lo notaba. Jugaba fútbol con sus sobrinos en el jardín, charlaba con su papá sobre el trabajo, ayudaba a su mamá a servir la comida. Pero yo podía ver cómo revisaba su teléfono constantemente, cómo sus ojos se dirigían hacia la puerta cada vez que escuchaba un coche pasar. Hasta que sonó el timbre. Fui a abrir la puerta. Ahí estaba Valeria, vestida elegantemente con un vestido negro y tacones rojos, con un regalo envuelto en papel dorado en las manos. «Hola, soy Valeria, compañera de trabajo de Rodrigo. Siento llegar tarde. Qué gusto conocerte. Rodrigo ha mencionado mucho tu nombre». Mentí con una sonrisa. «Espero que no te moleste que haya venido. Rodrigo me invitó personalmente». «Para nada. Bienvenida a nuestra casa». Cuando entramos al salón, vi cómo Rodrigo se ponía blanco como la pared. Dejó caer el vaso de cerveza que tenía en la mano. El cristal se hizo pedazos en el suelo, y el ruido hizo que todos voltearan a ver. «¿Estás bien, mijo?», preguntó doña Carmen. «Sí, solo se me resbaló». Valeria caminó directamente hacia él, sonriendo como si nada. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dijo, dándole un beso en los labios delante de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la música parecía haber bajado de volumen. Todos se quedaron viendo la escena sin entender qué pasaba. «¿Disculpa?», intervino la mamá de Rodrigo. «¿Quién eres tú?». «Soy Valeria, la novia de Rodrigo». «Bueno, su futura esposa», respondió ella, mostrando un anillo que yo no había visto antes. «¿Qué?», gritó doña Carmen. «Mi hijo está casado con Sofía». Rodrigo trataba de explicar, pero las palabras no le salían. Tartamudeaba como un niño regañado. «Esto no es lo que parece». «¿Cómo que no es lo que parece?», le gritó Valeria. «Me dijiste que estabas divorciado». Los invitados empezaron a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Era exactamente lo que había planeado. «¿Divorciado?», gritó don Roberto. «Acabas de decir que Sofía es la mejor esposa del mundo». «Papá, déjame explicar». «No hay nada que explicar», intervine yo, decidiendo que era momento de tomar control de la situación. «Creo que todos merecen saber la verdad». «Sofía, por favor, no hagas esto», me suplicó Rodrigo. «Mi querido esposo ha estado viviendo una doble vida. Durante casi un año ha estado saliendo con Valeria, diciéndole que estaba divorciado». Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que Valeria había hecho. La voz de Rodrigo se escuchaba claramente. «No te preocupes, mi amor. Pronto estaremos juntos para siempre. Solo necesito tiempo para arreglar unos asuntos legales con mi ex esposa». «Rodrigo», gritó su mamá, «¿cómo pudiste hacerle esto a Sofía?». «Pero eso no es todo», continué. «También le ha estado pidiendo dinero prestado a Valeria, más de 50,000 pesos que supuestamente necesitaba para emergencias familiares». Valeria confirmó todo con la cabeza, llorando. «Es un desgraciado», gritó mi hermana Claudia. «Siempre supe que no te convenía». Rodrigo trataba de defenderse, pero cada palabra que decía lo hundía más. «Todos están malinterpretando las cosas. Yo puedo explicar todo». «Explícale esto a tu abuela», le dije, y todos se quedaron confundidos. «¿Se acuerdan de mi cumpleaños?», les pregunté a todos. Rodrigo me dejó sola porque supuestamente había llegado su abuela y era una emergencia. Doña Carmen se veía confundida. «¿Cuál abuela?». «Tu abuela Esperanza murió hace 3 años, mijo». El silencio fue total. Hasta la música parecía haberse detenido. Ese día, Rodrigo estuvo con Valeria en un hotel en Polanco. «Aquí están los recibos», dije, sacando las pruebas que había encontrado. Rodrigo ya no tenía nada que decir. Su mundo se había desplomado completamente. «¿Eso es cierto?», le preguntó su papá. «¿Tu abuela está muerta hace 3 años?». «Papá, sí, pero no hay peros que valgan», gritó don Roberto. «Nos has mentido a todos». Valeria se acercó a Rodrigo furiosa. «¿Tu abuela está muerta? Entonces, ¿por qué me dijiste que no podías verme esa noche porque tenías que cuidarla?». «Valeria, déjame explicarte». «No quiero explicaciones. Quiero mi dinero de vuelta». La fiesta se había convertido en un caos total. Los invitados no sabían si irse o quedarse a ver el espectáculo. Rodrigo trató de salvarse una última vez. «Está bien, sí, cometí errores, pero amo a las dos». No sabía cómo manejar la situación. «¿Que nos amas a las dos?», le grité.
Eres un mentiroso patológico y un estafador, agregó Valeria. Quiero mi dinero ahora mismo. Su hermano menor, que siempre había sido mi cuñado favorito, se acercó a él. Rodrigo, me das asco. Sofía es como mi hermana y tú la has tratado como basura. Todos ustedes están locos, gritó Rodrigo. Sofía me ha estado espiando como una psicópata. Esa fue la gota que derramó el vaso. Su propia familia se volteó contra él. ¿Psicópata?, le dijo su mamá. Ella es una santa por haberte aguantado tanto tiempo. Fuera de mi casa, le grité. Vete ahora mismo. Es mi casa también. Era tu casa. Mañana mismo hablo con mi abogado. Rodrigo se fue azotando la puerta. Los invitados se fueron poco después, pero no sin antes expresar su apoyo hacia mí. Valeria se quedó hasta el final, ayudándome a limpiar. ¿Ahora qué vamos a hacer?, me preguntó. Ahora vamos a recuperar tu dinero y yo voy a divorciarme de ese imbécil. Pero lo que no sabíamos era que Rodrigo tenía una última carta por jugar. 2 días después, Rodrigo volvió a la casa con un abogado. Traía una demanda de divorcio y una orden de desalojo. Resulta que la casa está a nombre de los dos, me informó su abogado. Y mi cliente quiere vender su parte. ¿Cómo que vender? Yo pagué la mitad de esta casa. Eso lo decidirá el juez, respondió el abogado con una sonrisa burlona. Rodrigo se veía triunfante, como si hubiera ganado la guerra. ¿Creíste que me ibas a humillar así como así?, me dijo. Pues ahora vas a ver lo que es bueno. Pero yo tenía mis propias sorpresas. Llamé a mi abogado, el licenciado Morales, que había estado preparando todo desde hace semanas. Rodrigo, antes de que te emociones mucho, creo que deberías ver esto. Le mostré una carpeta llena de documentos. ¿Qué es esto?, preguntó nervioso. Pruebas de infidelidad, fraude y lo mejor de todo, una investigación de Hacienda sobre tus ingresos no declarados. Su cara se descompuso completamente. ¿Qué ingresos no declarados? Los que has estado ganando con tus trabajos extra que nunca me dijiste. ¿Sabías que es un delito fiscal? Durante mi investigación, había descubierto algo que cambió todo. Rodrigo no solo me había estado engañando a mí y estafando a Valeria, había estado robando dinero de la empresa donde trabajaba. Mi detective privado me había entregado pruebas de que Rodrigo había estado falsificando facturas y desviando dinero de la compañía hacia cuentas personales. ¿Creíste que no me iba a enterar?, le dije. Llevas 2 años robando de tu trabajo. Eso es mentira, gritó, pero su voz temblaba. Aquí están las pruebas. Y adivina qué, ya se las envié a recursos humanos de tu empresa. Su teléfono sonó en ese momento. Era su jefe. Rodrigo, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Tenemos que hablar. Cuando colgó, se veía derrotado por completo. Sofía, por favor, podemos arreglar esto. Perdóname, es demasiado tarde. Rodrigo, ya no hay vuelta atrás. Pero la verdadera sorpresa vino cuando Valeria llegó a la casa esa tarde. Sofía, tengo que decirte algo importante. Rodrigo no es quien crees que es. ¿Cómo que no es quien creo que es? Su nombre verdadero no es Rodrigo Mendoza, es Roberto Sánchez, y está casado con otra mujer en Puebla. Mi mundo se volvió a tambalear. ¿Casado con otra mujer? Entonces, ¿qué éramos nosotras? Valeria había contratado a su propio detective después de nuestra conversación. Lo que descubrió fue increíble. Se llama Roberto Sánchez, me explicó. Tiene una esposa llamada María Elena y 2 hijos en Puebla. Lleva 10 años casado con ella. Entonces, ¿nuestro matrimonio no es real? Exactamente. Eres su segunda esposa, pero ilegalmente. Yo soy su tercera novia, pero él planeaba bigamia también conmigo. Era un estafador profesional. Había estado viviendo 3 vidas diferentes con 3 mujeres diferentes. Decidimos hacer una cosa. Las 3 nos íbamos a juntar para confrontarlo. Valeria contactó a María Elena, que al principio no nos creyó, pero cuando le mostramos las pruebas, se puso furiosa. Ese desgraciado me ha estado diciendo que viaja por trabajo, nos gritó por teléfono, mientras yo cuido a sus hijos. El viernes siguiente, las 3 nos plantamos en su oficina antes de que llegara la policía por lo del fraude. ¿Qué hacen aquí?, preguntó cuando nos vio juntas. Venimos a despedirnos de Roberto Sánchez, le dije. ¿Cómo que Roberto? Ya sabemos quién eres realmente, le dijo María Elena. Y estos son tus hijos, por si se te había olvidado. Rodrigo, o Roberto, se desplomó en una silla. Su mundo de mentiras se había venido abajo completamente. ¿Qué quieren de mí?
Justicia, respondimos las tres al unísono. María Elena quería manutención para sus hijos, Valeria quería su dinero de vuelta, y yo quería mi libertad y mi dignidad. Al final, Roberto fue arrestado por fraude, bigamia y evasión fiscal. Perdió su trabajo, su casa y su libertad. Ahora está en prisión cumpliendo una sentencia de 5 años. Valeria recuperó su dinero gracias a que pudimos probar el fraude. María Elena se quedó con la casa de Puebla y está recibiendo manutención para sus hijos. Y yo me quedé con nuestra casa en Satélite, libre de deudas y libre de mentiras. La mejor venganza no fue la humillación pública en la fiesta. La mejor venganza fue la justicia. Ahora, 2 años después, las tres somos amigas. Valeria se casó con un hombre maravilloso que conoció en el gimnasio. María Elena está estudiando una carrera en línea mientras sus hijos crecen felices. Y yo, bueno, yo aprendí que a veces la vida te da segundas oportunidades cuando menos te lo esperas. Porque el detective privado que contraté para investigar a Rodrigo, el licenciado Morales, resultó ser un hombre increíble. Nos hicimos amigos durante todo el proceso legal y ahora estamos saliendo. Es completamente diferente a Roberto, honesto, transparente, trabajador. No hay misterios, no hay mentiras, no hay segundas vidas. La vida es curiosa. A veces pierdes a alguien que no valía la pena y encuentras a alguien que sí vale todo. Y cada año, el día de mi cumpleaños, Valeria, María Elena y yo cenamos juntas. Brindamos por nuestra libertad, por nuestra amistad y por haber tenido el valor de no quedarnos calladas. Porque la venganza más dulce es vivir bien. Epílogo. 5 años después. Han pasado 5 años desde aquella fiesta que cambió nuestras vidas para siempre. 5 años desde que descubrimos la verdadera identidad de Roberto Sánchez, el hombre que conocimos como Rodrigo Mendoza. 5 años desde que 3 mujeres decidieron unirse contra las mentiras y la traición. Hoy es 15 de marzo nuevamente. Mi cumpleaños 37. Pero esta vez es diferente. Esta vez, la mesa está puesta con flores frescas que Jorge cortó del jardín esta mañana, con velas aromáticas que llenan la casa de un aroma a vainilla y canela. Esta vez, el hombre que amo está aquí conmigo, ayudándome a preparar la cena, riendo mientras me cuenta anécdotas de sus casos más curiosos. Jorge Morales ya no es solo el detective privado que contraté. Hace 3 años se convirtió en mi esposo, y hace 6 meses se convirtió en el padre de nuestra pequeña Isabela. Nuestra hija tiene los ojos verdes de su papá y mi nariz respingada, y cuando sonríe, el mundo entero parece un lugar mejor. ¿Estás nerviosa por la cena de esta noche?, me pregunta Jorge mientras pela los chiles para el mole. Sus manos se mueven con precisión, como todo lo que hace. Es un hombre de detalles, de paciencia, de verdades. Un poco, admito, mientras mece a Isabela en mis brazos. Es raro pensar que hace 5 años estaba viviendo una mentira, y ahora tienes todo lo que mereces. Me interrumpe, acercándose para besarme la frente. Una familia que te ama de verdad. Es cierto, esta casa, que una vez fue el escenario de tantas mentiras, ahora está llena de risas auténticas, de planes reales, de un futuro que construimos juntos día a día. Jorge nunca me ha mentido, ni siquiera en las cosas pequeñas. Cuando trabaja hasta tarde me llama. Cuando sale con amigos, me dice a dónde va. Cuando está preocupado por algo, me lo cuenta. Es una transparencia que al principio me asustaba, porque no estaba acostumbrada a ella. El timbre suena exactamente a las 7. Es Valeria, radiante como siempre, pero ahora con un brillo diferente en los ojos. Viene acompañada de su esposo, Miguel, y de su hijo de 2 años, Santiago. Miguel es ingeniero. La conoció en el gimnasio donde ella solía ir después del yoga, y desde el primer día supo que quería casarse con ella. «¡Comadre!», me grita Valeria, abrazándome fuerte. «¡Qué hermosa se ve la casa! ¡Y qué hermosa está Isabela!», dice Miguel haciendo muecas graciosas que logran que mi hija se ría. Santiago corre directamente al jardín, donde Jorge ha puesto algunos juguetes para que los niños se diviertan. «¿Cómo está la nueva oficina?», le pregunto a Valeria mientras entramos a la sala. «Increíble. Nunca pensé que tendría mi propio despacho de arquitectura a los 32 años», me responde, con una sonrisa de satisfacción genuina. «Y todo gracias a que recuperé ese dinero que le había prestado a... ya sabes quién».
No mencionamos su nombre en nuestras reuniones. Se ha vuelto una regla no hablada entre nosotras. Él ya no existe en nuestras vidas, excepto como una lección aprendida. El timbre vuelve a sonar. Esta vez es María Elena, que llega con sus 2 hijos, Roberto Jr., de 15 años, y Paola, de 12. Los niños han crecido mucho desde la última vez que los vi. Roberto Jr. ya es más alto que su mamá, y Paola tiene esa belleza adolescente que promete convertirla en una mujer hermosa. «Qué gusto verlas», dice María Elena, cargando una charola con tamales oaxaqueños. «Los hice siguiendo la receta de mi abuela. Espero que les gusten». María Elena se ve completamente diferente a como estaba hace 5 años. Entonces era una mujer agotada, preocupada, que trabajaba 2 empleos para mantener a sus hijos mientras esperaba a un marido que nunca llegaba a casa. Ahora es una contadora certificada, con su propia pequeña empresa de servicios fiscales. Terminó sus estudios en línea, como había planeado, y ahora ayuda a otras mujeres emprendedoras con sus finanzas. ¿Cómo van las cosas con el nuevo negocio?, le pregunta Jorge mientras servimos las bebidas. Mejor de lo que esperaba. Empecé con 5 clientas y ahora tengo más de 30 pequeñas empresas. Y lo mejor es que puedo trabajar desde casa, así que estoy con mis hijos cuando me necesitan. Roberto Jr. se acerca tímidamente a Jorge. A pesar de llevar el nombre de su padre, es un niño completamente diferente. Honesto, trabajador, respetuoso. Está en el equipo de fútbol de su escuela y quiere estudiar medicina veterinaria. Señor Jorge, ¿es cierto que usted ayudó a mi mamá con los papeles del divorcio? Así es, campeón. Tu mamá es una mujer muy valiente. Mi maestra dice que los detectives son como los superhéroes, pero de la vida real. Jorge se ríe. Tu maestra es muy inteligente, pero el verdadero superhéroe aquí es tu mamá. Mientras preparamos la mesa, las 3 mujeres nos quedamos unos minutos a solas en la cocina. Es nuestro ritual, un momento privado antes de la cena, donde podemos hablar libremente. A veces no puedo creer todo lo que ha pasado, dice Valeria acomodando las servilletas. Siento como si hubiéramos vivido una telenovela. La diferencia es que en las telenovelas, la venganza es lo más importante, responde María Elena. Pero nosotras descubrimos que lo más importante era liberarnos y encontrar nuestra propia felicidad, agrego yo, viendo por la ventana cómo Jorge juega con los niños en el jardín. Aunque debo admitir que la venganza también estuvo sabrosa. Nos reímos las 3. Es una risa libre, sin rencor, sin dolor. Es la risa de mujeres que sobrevivieron a la tormenta y encontraron el arco iris del otro lado. ¿Saben qué es lo que más me da satisfacción?, pregunta Valeria. Que él está pagando las consecuencias de sus actos, pero nosotras estamos viviendo nuestras mejores vidas. Es karma, dice María Elena, o como dice mi abuela, el que mal anda, mal acaba. Durante la cena, los niños llenan la casa de risas y travesuras. Santiago y Paola se hacen amigos inmediatamente, mientras Roberto Jr. ayuda a Jorge a servir la comida con la seriedad de un adulto. Isabela, desde su silla alta, observa todo con esos ojos grandes que parecen entender más de lo que debería a su edad. Quiero hacer un brindis, dice Miguel, levantando su copa de vino, por las mujeres más valientes que conozco, y por demostrar que la verdad siempre sale a la luz, por la amistad que nació de la adversidad, agrega Jorge, por nuestros hijos que van a crecer en hogares llenos de honestidad, dice María Elena, y por los nuevos comienzos, finalizo yo, con lágrimas de felicidad en los ojos. Después de la cena, mientras los niños juegan en la sala, nosotras 3 nos sentamos en el jardín con una copa de vino. Las rosas rojas que tanto me gustaba cuidar siguen ahí, pero ahora también hay girasoles, margaritas y jazmines. Jorge dice que un jardín debe tener variedad, como la vida misma. ¿Se acuerdan de cuando pensábamos que descubrir la verdad era lo más difícil?, pregunta Valeria. Lo más difícil fue perdonarnos a nosotras mismas por haber sido tan ingenuas, responde María Elena. Yo creo que lo más difícil fue aprender a confiar otra vez, digo yo, especialmente en los hombres. Pero valió la pena, dice Valeria, viendo hacia la sala donde Miguel está jugando con Santiago. Miguel es todo lo que Roberto nunca fue, presente, honesto, comprometido. Y Jorge es lo opuesto completamente, agrego. A veces me da risa pensar que conocí al amor de mi vida porque contraté a un detective para investigar a mi exmarido.
Es como si el universo hubiera tenido un plan desde el principio, reflexiona María Elena. Nos puso a ese hombre horrible en el camino para que pudiéramos encontrar a nuestras verdaderas familias. Hay una pausa cómoda entre nosotras. El viento mueve las hojas de los árboles y se escuchan las risas de los niños desde adentro. Es un momento perfecto, uno de esos que quieres guardar en un frasco para revivirlo cuando los días sean grises. ¿Saben qué me dijo Roberto Jr. el otro día? Cuenta María Elena. Me dijo: mamá, me da gusto que mi papá biológico no esté con nosotros, porque ahora sé lo que es una familia feliz de verdad. Qué inteligente es ese niño, comenta Valeria. Los niños ven las cosas más claramente que los adultos, digo yo. Isabela apenas tiene 6 meses, pero ya sonríe diferente cuando está con Jorge que cuando está con extraños. Los bebés sienten la energía de las personas. Es cierto. Santiago siempre pregunta cuándo vamos a venir a casa de la tía Sophie. Dice que aquí se siente seguro, cuenta Valeria. Esa palabra resuena en mi mente. Seguro. Es exactamente lo que sentimos las tres. Después de años de vivir en la incertidumbre, de no saber si nuestros hombres nos estaban diciendo la verdad, ahora vivimos en la seguridad. Seguridad emocional, económica, familiar. ¿Se han preguntado qué habría pasado si nunca hubiéramos descubierto la verdad? Pregunta Valeria de repente. Yo no quiero ni pensarlo, responde María Elena con un escalofrío. Probablemente seguiría esperando a un fantasma que nunca llegaba a casa. Y yo habría seguido siendo la esposa perfecta de un mentiroso, agrego, cocinando, limpiando, trabajando para mantener su doble vida. Y yo me habría casado con él, sin saber que ya tenía 2 esposas, dice Valeria. Habría vivido toda mi vida en una mentira, pero lo descubrimos, digo firmemente. Y no solo lo descubrimos, sino que tuvimos el valor de hacer algo al respecto. Esa es la parte que más me enorgullece, dice María Elena. No nos quedamos calladas, no nos conformamos con ser víctimas. Desde adentro de la casa, escuchamos la voz de Jorge cantándole una canción de cuna a Isabela. Tiene una voz suave, melodiosa, completamente diferente a la voz manipuladora que solía escuchar en esta misma casa hace 5 años. ¿Se imaginan explicándoles esta historia a nuestros hijos cuando sean mayores? Pregunta Valeria. Va a ser difícil, admite María Elena. ¿Cómo les explicas a tus hijos que su padre biológico era un estafador que tenía múltiples familias? Con la verdad, respondo sin dudar. Les vamos a enseñar que los errores de otras personas no los definen a ellos, que lo importante es cómo decidimos reaccionar ante las adversidades, y que las mujeres somos más fuertes de lo que creemos, agrega Valeria. Exacto, que cuando nos unimos, somos imparables. En ese momento, Jorge sale al jardín con Isabela en brazos. La bebé se ve somnolienta, pero feliz. Disculpen que las interrumpa, pero alguien quiere decir buenas noches, dice con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día. Cada una de nosotras le da un beso a Isabela. Es como nuestro ritual, la nueva generación, la esperanza, el futuro que estamos construyendo juntas. Ya se durmió, susurra Jorge. Voy a acostarla. Cuando Jorge se va, María Elena me toma de la mano. Sofía, tengo que decirte algo. Hace 2 semanas recibí una llamada. Mi corazón se acelera. Por un momento, pienso en Roberto, pero han pasado 5 años. Debe ser otra cosa. ¿Qué tipo de llamada? Era una mujer de Monterrey, se llama Carmen, y resulta que también estaba casada con Roberto. Valeria y yo nos quedamos heladas. ¿Una cuarta mujer? Exactamente. Aparentemente Roberto tenía planes de expandir su negocio de engaños. Carmen me encontró a través de los reportes de prensa sobre el caso. ¿Qué quería de ti? Quería agradecernos. Dice que cuando salió la noticia en los periódicos sobre Roberto Sánchez y sus múltiples esposas, ella se dio cuenta de que su novio era el mismo hombre. Pudo salirse antes de que fuera demasiado tarde. O sea que le salvamos la vida a otra mujer, dice Valeria con satisfacción. Exactamente. Y no solo a ella. Carmen me dijo que después de que salió la noticia, aparecieron más mujeres. Al parecer, Roberto estaba trabajando en al menos 6 ciudades diferentes. Dios mío, susurro, era un depredador profesional. Por eso me siento tan orgullosa de lo que hicimos, dice María Elena. No solo nos salvamos a nosotras mismas, sino que protegimos a muchas otras mujeres. Jorge regresa del cuarto de Isabela y se sienta junto a mí, pasando su brazo por mis hombros.
Es un gesto protector pero no posesivo. Me siento segura, pero no controlada. ¿De qué están hablando? Pregunta con curiosidad genuina. De cómo 3 mujeres cambiaron sus vidas y las vidas de muchas otras, responde Valeria. Y de cómo el detective más guapo de México terminó casado con una de ellas, agrego yo, haciéndolo sonrojar. El detective más afortunado de México, me corrige, besándome en la sien. Mientras la noche avanza, compartimos más historias, más risas, más planes para el futuro. Miguel cuenta sobre sus proyectos de ingeniería. Valeria habla de los edificios que está diseñando. María Elena nos enseña fotos de su nueva oficina. Todo es real, tangible, honesto. Cuando llega la hora de despedirnos, los abrazos son largos y llenos de significado. Ya no somos solo 3 mujeres que fueron engañadas por el mismo hombre. Somos hermanas, cómplices, una familia elegida. Nos vemos el próximo mes para el cumpleaños de Santiago, dice Valeria. Y no se olviden de la graduación de Roberto Jr. en junio, agrega María Elena. Nunca nos olvidaremos, prometo, somos familia. Después de que se van, Jorge y yo nos quedamos limpiando la cocina en silencio cómodo. Él lava los platos, yo los seco. Es una rutina simple, pero llena de amor. ¿Te das cuenta de que nunca hablan de él por su nombre? Me pregunta Jorge de repente. ¿De Roberto? Exactamente. Siempre dicen él o ya sabes quién. Es porque ya no tiene poder sobre nosotras. Explico. Decir su nombre le daría una importancia que no merece, pero hablan de él, así que aún es parte de sus vidas. No amor. Hablamos de lo que aprendimos de esa experiencia. Es diferente. Él ya no existe en nuestras vidas, pero las lecciones que nos enseñó sí. Jorge asiente, comprensivo. Es una de las cosas que más me gusta de él. No siente celos del pasado, sino que lo entiende como parte de lo que me hizo la mujer que soy hoy. ¿Tú qué piensas de él?, le pregunto. Honestamente, le agradezco. ¿Le agradeces? Si él no hubiera sido tan idiota, tú nunca me habrías contratado. Y si nunca me hubieras contratado, yo nunca habría conocido a la mujer de mi vida. Me quedo callada, procesando sus palabras. Es una perspectiva que nunca había considerado. Además, continúa Jorge, él te enseñó a valorarte. Cuando yo te conocí, tú ya sabías exactamente lo que no querías en una relación. Eso hizo que fuera más fácil demostrar que yo era diferente. Es cierto, admito. Contigo nunca he tenido que adivinar nada. Nunca he tenido que revisar tu teléfono, o preguntar dónde estás, o dudar de tus palabras. Y espero que nunca tengas que hacerlo. No lo haré, porque confío en ti completamente. Terminamos de limpiar y nos vamos a la recámara. Isabela duerme en su cuna respirando suavemente. La observamos por unos minutos maravillándonos de la vida que creamos juntos. ¿En qué piensas?, me pregunta Jorge en voz baja. En que hace 5 años, en esta misma fecha, mi mundo se desplomó. Y ahora, 5 años después, mi mundo es más hermoso de lo que nunca imaginé que podría ser. ¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa. No haber descubierto la verdad más pronto, pero descubriste la verdad en el momento exacto en que tenías que descubrirla. Si lo hubieras descubierto antes, tal vez no habrías estado lista para hacer lo que hiciste. Tienes razón. Hace 5 años era una mujer diferente, más insegura, más dependiente, más dispuesta a perdonar lo imperdonable. Necesitaba vivir esa experiencia para convertirme en quien soy hoy. Nos acostamos y Jorge me abraza, como hace todas las noches. Sus brazos son mi lugar seguro, mi hogar, mi paz. Jorge, le susurro en la oscuridad. Sí, amor, gracias por amarme con mis cicatrices. Gracias por confiar en mí a pesar de tus cicatrices. A la mañana siguiente, despierto antes que Jorge e Isabela. Bajo a la cocina y me preparo un café, exactamente como me gusta. Fuerte, con un toque de canela. Me siento en el jardín y observo el amanecer. El teléfono suena. Es un mensaje en nuestro grupo de WhatsApp, el que Valeria, María Elena y yo creamos hace 3 años y que llamamos Las Invencibles. Valeria, gracias por una noche perfecta, comadres. Los amo. María Elena, ayer Roberto Jr. me dijo que quiere ser detective como el señor Jorge cuando sea grande. Yo, dile que Jorge va a estar honrado de enseñarle todo lo que sabe. Valeria, ¿se dan cuenta de que nuestros hijos van a crecer pensando que somos superheroínas? María Elena, pero es que lo somos. Yo,
Las mejores venganzas son las que terminan en finales felices. Guardo el teléfono y tomo otro sorbo de café. El sol ya está completamente arriba, prometiendo un día hermoso. En unas horas, Jorge se despertará y me preparará el desayuno, como hace todos los días. Isabela se despertará sonriendo, como siempre, y yo comenzaré otro día de esta vida que construí desde las cenizas de mis mentiras pasadas. Hace 5 años, un hombre me enseñó que la confianza se puede romper, pero 3 mujeres me enseñamos a nosotras mismas que la confianza también se puede reconstruir, y que cuando las mujeres se unen, no hay mentira que pueda destruirlas, no hay engaño que pueda vencerlas, no hay traición que pueda quebrarlas. La venganza más dulce no fue humillar a Roberto en público, ni verlo en prisión, ni recuperar el dinero que había robado. La venganza más dulce fue demostrar que merecíamos más, que podíamos conseguir más, y que éramos más fuertes de lo que él jamás pensó, porque al final, la mejor venganza es vivir bien. Y nosotras 3 no solo estamos viviendo bien, estamos viviendo de manera extraordinaria. El sol brilla, los pájaros cantan, y en esta casa que una vez fue escenario de mentiras, ahora solo hay amor verdadero. Y eso, definitivamente, es la venganza perfecta.